Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Sé que hoy seguramente han tenido un día cargado, un día de iglesia. Nosotros los cristianos, a diferencia de los que no son cristianos, los domingos duermen hasta tarde, quizá, o salen con su familia. Y muchos de nosotros tenemos un tiempo especial que es la iglesia, donde nos congregamos, donde buscamos estar en contacto con Dios. Y bueno, eso es suficiente, eso nos llena el corazón a nosotros los cristianos. Y quería compartir con ustedes una reflexión que le compartí hoy a los hermanos en la mañana, en la Santa Cena. Nosotros tenemos Santa Cena todos los domingos. Sé que algunos tienen una vez por semana, otros tienen una vez por mes, otros inclusive hasta una vez por año, pero el distintivo de los hermanos libres es tener todas las semanas, todos los domingos, la Santa Cena. Voy a esperar que algunos se vayan conectando antes de empezar, y voy a compartir el enlace a los grupos para que los hermanos se puedan ir conectando, así que denme un poquito de paciencia, tengan un poquito de paciencia. Sé que quizá este horario es un poco difícil, porque muchos ya se van a dormir, mañana hay que trabajar, pero bueno, un incentivo para comenzar el día de mañana de manera distinta. Así que permítanme un segundito que voy a compartir el enlace y comenzamos. Vayan buscando su Biblia, esto va a ser una meditación bíblica, va a ser algo distinto a lo que solemos hacer en esta página. Así que les pido que busquen su Biblia, vamos a hablar de un pasaje bíblico, pero vamos a hacer algo distinto, vamos a dar una interpretación existencial. Esto quiere decir que no vamos a intentar definir nada, no vamos a hablar de los detalles del contexto histórico, nada de eso. Vamos a interpretar este pasaje para lo que significa, o sea, interpretar este pasaje para el hombre del siglo XXI, para el hombre del siglo. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué nos dice a nuestra existencia este pasaje bíblico? Bueno, ahí estoy compartiendo el enlace. Espero que lo haya compartido bien. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a proseguir a leer la lectura bíblica. El texto está en Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 3 al 9, ¿sí? Marcos capítulo 3, versículo 3 al 9. Voy a ver quién se va conectando, así saludo y no comienzo tan de golpe. A ver si hay algún mensaje. Saludo Harley, saludo Esteban, gracias por acompañar. Como les repito, es un horario difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuercito porque en este momento es el que puedo y bueno, vamos a tratar de compartir algo bíblico. Bueno, entonces leemos el pasaje, dice el versículo 3, Marcos capítulo 14, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quedareis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho
para memoria de ella. Lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, muy bien. Les decía que quería hacer una interpretación existencial, lo que este pasaje significa para el hombre de hoy, y vamos a hacer algunas reflexiones. En principio, decir que pocas veces reparamos en el hecho de que Jesús le dio a esta mujer una gran importancia. No recuerdo ahora mismo que Jesús haya tenido palabras tan importantes para una persona. Nos dice el versículo 9 que el mundo entero hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Y fíjense que el texto no dice para memoria mía, sino para memoria suya. Por lo tanto, para Jesús el hecho es tan relevante que esta historia, este acontecimiento, pasó a la historia por el mismo reconocimiento que Jesús le hace a esta mujer. Por lo general, las personas que pasan a la historia son aquellas que realizan grandes proezas o hazañas, o porque poseen grandes dones, pero esta mujer hizo una sola cosa, y esto le bastó para ser reconocida por el Señor. Quizá inclusive, hasta podríamos decir que esta mujer nació para vivir ese momento, ¿no? Es probable en este sentido que el sentido de nuestra existencia no esté tan ligado a la cantidad de cosas que podamos hacer por nuestra cuenta, sino a las acciones que Dios ha fijado para nosotros en nuestra existencia. El propósito de esta mujer es expresado por Jesús. Él dice, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado para mi sepultura. Y yo cuando leía estos pasajes reflexionaba sobre el hecho de que muchas veces hay una cierta insatisfacción en algunos cristianos. Muchas veces he escuchado, sobre todo a personas mayores, decir que han hecho poco para Cristo. Hay una cierta insatisfacción por su vida cristiana, ¿no? Pero quizá está mal formulada esa idea de preguntarse o preguntar a Dios si hemos hecho poco, y quizá tendríamos que preguntarnos si hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Quizá esa sea la reflexión pertinente sobre este hecho. En todo caso, el insatisfecho revela el desconocimiento que tiene el reino de Dios, o cómo opera el reino de Dios entre los hombres, que vamos a ver a lo largo de esta reflexión, que no es de acuerdo a la lógica humana. Nosotros podemos tener muchas inquietudes respecto de esto, pero el reino de Dios tiene otra lógica, o funciona de una manera distinta a como nosotros planteamos muchas veces las cosas. La mejor forma de honrar a Dios, creo yo, consiste en estar en sintonía con Él, o sea, en contacto con Él, para que ese cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros no sea interferido por nuestro ego o por nuestra sed de reconocimiento, que todos los tenemos, sino que pueda ser lo que Dios quiere para nosotros. Esto parece muy sencillo, pero cuando uno habla con las personas y con muchos cristianos, y uno le pregunta por lo general qué proyecto tiene para su vida o qué es lo que quiere para su vida, tiene muy claro ese propósito. Te dicen, por ejemplo, bueno, lo mío es dedicarme a tal oficio o estudiar esta carrera o hacer tal cosa, pero vos le preguntás, ¿y qué propósito tiene Dios para tu vida? Y ahí como que trastabillan, como que no tienen muy en claro lo que Dios quiere. Bueno, esta es una característica del hombre contemporáneo, ¿no? Que está muy centrado en el mundo del mercado, en el mundo del capitalismo, donde constantemente a nuestra existencia se la interpela para que sea solamente un mero medio para poder adquirir, digamos, objetos de consumo y cosas que en realidad no son lo esencial o lo importante del hombre, ¿no? En este sentido, hay que estar atento y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, que seguramente no va a querer solamente cuestiones materiales. Yo muchas veces me pregunto que si Dios quisiera para nosotros solamente solamente consumir o tener bienes materiales, pues entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los demás? Si eso es lo que tiene el vecino, lo que tienen las demás personas, digamos, tiene que haber un propósito particular de Dios para nosotros.
muchas veces yo defino esto de esta manera. Pienso que hay como dos tipos de propósitos en la vida. Hay un propósito general que compartimos con toda la humanidad, que son estas cosas, ¿no? Necesitamos para nuestra vida bienes materiales, necesitamos tener bien a nuestra familia, necesitamos trabajo, y ese propósito es algo común que compartimos con toda la humanidad. Pero hay un propósito que podríamos llamar el propósito específico, el propósito divino, ¿no? Que es lo que particularmente Dios quiere para nosotros. Y el cristiano tiene que tratar de esforzarse por buscar ese propósito específico, ese propósito divino, por el cual su vida tiene sentido, por el cual tiene sentido su existencia. Si no, es como que tiene una vida inauténtica, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y en este relato de la mujer que rompe el frasco de alabastro, se ponen de manifiesto dos tipos de existencia, ¿no? Dos tipos de vida. Una centrada solo en el deber, una vida enfocada en la ética del deber, y una vida enfocada o centrada en la ética del amor. Vamos a ver primero lo que significa la forma, la experiencia de vivir centrada en el cumplimiento del deber. Por ejemplo, esta forma de vivir, esta experiencia de estar enfocada solo en el deber, la encontramos en las declaraciones que los discípulos hacen respecto de lo que esta mujer hace. Fíjense que ellos dicen, y quizás fundamentalmente Judas, que era el tesorero entre los discípulos, ¿no? Y dicen, ¿no? Pero habla en plural, ahí dice los discípulos, el perfume podría haberse vendido por mucho dinero y haberle dado de comer a los pobres. Esto es cierto, es lógico, es cierto. Quizá ese era el deber, ¿no? Ellos dicen, nuestro deber, nuestro compromiso es darle de comer a los pobres. Esta mujer en cierto sentido desperdicia el dinero, se ha dejado llevar por las emociones, no está procediendo con prudencia, es una insensata que no usa la razón, se deja llevar por sus emociones. Esto de dejarse llevar por las emociones se escucha mucho en las iglesias, ¿no? Por mucho tiempo se ha negado esta parte integral del hombre en las iglesias, el tema de las emociones, por ser un componente contrario a la razón, pero no podemos negar el patos del hombre, ¿no? Aristóteles decía que el hombre estaba compuesto por logos, que es la razón, por el pato, que son las emociones, y por el etos, que es la costumbre, ¿no? Todos estos tres componentes hacen al hombre, y no podemos negar ninguno de ellos porque están dentro del hombre y son un componente importante. No hay que negar ninguno de ellos tres. Entonces esta idea de priorizar solamente el logos quizás sea un problema que tienen las iglesias, ¿no? Y que no priorizan también lo que son las emociones, algo que ha sabido capitalizar muy bien el pentecostalismo, por ejemplo, y en esto le damos un puntito a favor. Pero volvamos al tema de la ética del deber, ¿no? Que se ve reflejada en los discípulos. La lógica de los discípulos es impecable y tienen razón. Tienen razón. Si uno lo ve desde un punto de vista lógico, tiene razón. Ese perfume podría haberse vendido, se podría haber favorecido a los pobres, ¿no? Y esta es la vida espiritual centrada en el deber que tienen muchos cristianos. Podríamos decir que la vida de esta manera es impecable. El cristiano que vive basado en el deber suele ser un buen cristiano, ¿no? Suele ser un buen cristiano, suele ser un buen esposo, un buen padre. El que basa su vida en el deber suele tener bienes materiales, se preocupa por disfrutarlos, por multiplicarlos. Tiene ministerios en la iglesia, esos ministerios dan fruto. Quizá tiene muchas horas de ministerio. Asiste a todas las reuniones, es impecable, es puntual, está en todo. Predica excelente, es un gran retórico, podríamos decir. Interpela a la gente en el logos, en el patos, en el etos. Es un excelente predicador. Tiene una buena reputación de los de afuera. Los de afuera dicen que es un hombre recto, responsable, pudoroso. No hay nada que decir del hombre que vive de acuerdo al deber. Hace lo que se debe. Hace lo que se debe y está bien. Es el prototipo del buen cristiano. Cumplir con el deber a todos nosotros
nos hace responsable, nos llena de orgullo porque algo bueno hemos ganado. Es importante vivir de acuerdo al deber. Sin embargo, y aquí viene la crítica a este tipo de ética que está reflejada en los discípulos, cuando solo se vive en el deber, se corre el riesgo de convertirse en un religioso. Cuando solo se vive con la ética del deber, se corre el riesgo de convertirse uno en un religioso, porque despierta sentimientos de orgullo, de superioridad. Muchas veces el que es responsable en todo lo que hace es critica al que quizá no lo ha alcanzado, que no es responsable, se pone en una posición de superioridad. Tiene una apariencia de falsa religiosidad que la enmascara con este estilo de vida muchas veces. Y bueno, así es el que vive de acuerdo a la ética del deber, solo, y presta atención a esa palabrita, solo, a la ética del deber. A los que solo viven de acuerdo al deber les funciona, como decía anteriormente, muy bien la lógica, pero le falta quizá el discernimiento espiritual, como se ve en este pasaje que hemos leído. Se quejan de que la mujer ha roto el frasco y ha ungido al Señor, pero no son capaces de darse cuenta que eso tiene un propósito sublime para el Maestro. Jesús mismo lo refleja en el texto. Él dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, no son capaces de entender que lo hace para mí, para mi sepultura, para ungirme a mí. Es decir, los discípulos no tienen discernimiento espiritual, no comprenden cómo funciona el reino de Dios, que no es de acuerdo muchas veces a la lógica de los hombres. Esto es lo importante. El reino de Dios muchas veces no funciona de acuerdo a la lógica de los hombres. Y de los partidarios del deber también encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, el joven rico es el modelo del que vive de acuerdo al deber. Él dice, yo he cumplido todos los mandamientos, la ética del deber. El hermano del joven, del hijo pródigo, él le dice al padre, todo este tiempo te he servido, he cumplido. No tienes un becerro, o nunca me diste un becerro para compartir con mis amigotes. El deber. Los siervos de la viña dicen, hemos trabajado la misma cantidad de horas que él y le pagás lo mismo que a nosotros. La ética del deber. Deja primero que entierre a mi padre. Eso es el deber, la ética del deber. En fin, ¿esto tiene lógica? Sí. ¿Es sensato lo que esta gente dice? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos sujetos que viven de acuerdo a la ética del deber? ¿Qué es lo que tienen en común? Yo pensaba, reflexionaba sobre esto y digo, la insatisfacción de haber cumplido. La insatisfacción de haber cumplido. De tener una existencia insatisfecha. ¿Y por qué digo esto? Porque la vida todo el tiempo nos muestra a nosotros que cumplir no alcanza. De hecho, la queja siempre está fundada en que no recibimos de acuerdo al cumplimiento de lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces decimos, este que está ahí afuera, nunca hizo nada, nunca sirvió a Cristo y le va bien? ¿Por qué a mí no me va bien como a él? ¿Cuántas veces decimos esto? Es la insatisfacción de haber cumplido. Es que vos cumplís todo y no se te da nada. Porque ahora vamos a ver que la ética del deber tiene un objeto y que muchas veces no lo identificamos, pero es la clave del problema. Tengamos cuidado con esto porque las quejas que muchas veces recibimos de los cristianos es justamente esto. ¿Por qué Dios a mí no me bendice? He hecho las cosas bien. Pero bueno, vamos a ver que la lógica del reino no es esa, no es justamente esa. La vida de la mujer no está de acuerdo a la ética del deber, sino que está centrada de acuerdo a la ética del amor. Esa es la clave del asunto. La diferencia entre el deber y el amor
es que el primero tiene por objeto el deber, mientras que el segundo tiene por objeto a la persona, a una persona. En este caso a Cristo, o para nuestra existencia, para nosotros, Cristo y también el prójimo. El amor es mayor que el deber, porque el amor no busca lo suyo propio. Muchas veces nosotros cumplimos el deber porque, claro, nos beneficia. Y el amor, nos dice San Pablo, que es el camino más excelente que un cristiano puede seguir. El amor supera al deber porque no hace nada indebido, nos dice Pablo. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Como el deber no hace nada indebido, entonces el que tiene la ética del amor hace lo mismo que el que tiene la ética del deber. Pero lo que hace, su obra está fundada en el amor, no en el deber. Por eso no está insatisfecho. Por eso disfruta de su relación con Dios. Por eso disfruta de la comunión con el prójimo. Porque tiene lo mismo que el otro, pero ha sabido capitalizar la acción humana en estar fundado en lo que realmente tiene sentido, que es el amor. Fundamentalmente el amor ágape, que es el amor sacrificial. El cristiano está llamado a vivir por amor a Cristo, no cumple porque busca lo suyo propio, sino porque lo suyo propio no es propio, sino de Cristo. Es decir, permítanme compartirles una frase respecto de esto, ¿no? Y recordando lo que esta mujer hace y cómo Dios le da sentido y cómo ella pasa la historia. Dios no quiere 1000 acciones que reivindiquen tu deber, quiere una acción que reivindique su amor. O sea, fíjate que no pasa por la cantidad, sino pasa por la cualidad, pasa por la calidad, por ahí pasa la cosa. Esta mujer no pensó ni en el deber ni en el valor del perfume, no pensó directamente, tuvo un salto de fe, se arrojó a Cristo, pasó la barrera de la vergüenza, prefirió la crítica antes que no agradar a su Señor. Prefirió unos minutos con el Eterno que una vida insatisfecha. Esta es la vida de fe que nos muestra el Evangelio. En contrapartida con los que viven mediante el deber, están también los que han sabido vivir o cómo Cristo refleja a aquellos que viven de acuerdo al amor o aquellos relatos que nos reflejan la ética del amor. Entre esos tenemos al hijo pródigo. El padre no le dice, tu deber era esperar que yo muera para recibir la herencia, hiciste todo mal. No, le dice, vení, hijo, volvé, yo te abrazo, te pongo un anillo. Mato el becerro gordo para que compartamos juntos. Volviste a la comunión, la ética del amor. La mujer que comete adulterio es perdonada por el hijo. No recibe una pedrada, sino el perdón de Dios, la ética del amor. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice Cristo. Los enfermos, los que se consideran indignos de la presencia de Cristo, porque han comprendido la ética del amor. Los publicanos comparten la mesa con Él, y esa relación, esa interacción con Cristo los hace devolver lo que robaron y multiplicado por 3 o por 4, porque los moviliza no el deber, sino el amor. Esta es la ética del reino, la ética del amor y no la ética del deber. Para terminar, quizá tu existencia cristiana está infectada por las apariencias, por la insatisfacción, por una vida de deber sin amor. Te sentís frustrado o frustrada porque has hecho las cosas bien y no te va bien, o porque pensás que has hecho poco para Cristo. Déjame decirte que, para terminar ahora sí, la memoria de esta mujer ha pasado a la historia para que sepamos que todos tenemos un rol que cumplir en el reino de Dios. Solo es cuestión de que demos el salto de fe, que rompamos el frasco del perfume que no queremos gastar, que la fragancia de ese perfume toque lo divino como hizo esta mujer, que esto esté en contacto, que nuestra vida esté en contacto con el Señor,
que el costo del perfume se derrame en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que, querido hermano, antes que te vayas a dormir, quería desafiarte con esta reflexión para que podamos empezar a vivir de acuerdo a la ética del amor y no a la ética del deber. Que podamos entender que Dios no quiere lo mucho, sino quizá lo poco, pero con amor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, hermanos. Voy a saludar ahí a algunos hermanos. Nicolás, Jacín, hermano, ¿cómo te va? Un abrazo. Esteban, un abrazo, hermano. Emilce, gracias ahí por compartir siempre, por estar. Randall, hermanito, un placer haberte conocido en Costa Rica. Espero que otra vez pueda compartir con vos en algún momento. Sos un hermano muy, muy agradable. Y bueno, hermano, no tengo nada más para decir. Quiero compartir de vez en cuando con ustedes estas reflexiones espirituales. Y bueno, que el Señor les bendiga a cada uno y que bueno, que puedan descansar en esta noche y que empecemos a vivir la ética del amor y no solamente la ética del deber. Que el Señor les bendiga.